Buenos días con todos, bienvenidos. Hoy día vamos a continuar con nuestro tiempo devocional en Marcos. Hoy día vamos a acabar el capítulo 6 y como ustedes recordarán, el día de ayer estudiamos el pasaje donde Jesús multiplica los panes y los peces y alimenta a 5,000 hombres. Vimos cómo Jesús suplió las necesidades de la multitud, cómo probó a los discípulos, la actitud de los discípulos luego de haber estado predicando de dos en dos durante algún tiempo y la actitud que queda contrastada con la actitud de Jesús. Los discípulos lo más probable es que estaban como desganados, sin ganas de servir a los demás, pero Jesús ve a las personas con compasión, como ovejas que no tienen pastor. Lo que vamos a leer a continuación en Marcos es lo que sucede inmediatamente después de la multiplicación de los panes y los peces y de alimentar a los 5,000. Así que arranquemos con el versículo 45 de Marcos capítulo 6. Vamos a ver qué es lo que Marcos nos sigue narrando. Porque miren la palabra con la que inicia el versículo 45. Es la palabra enseguida. Dice lo siguiente. Enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y que se adelantaran a la otra orilla, a Betsaida, mientras que él despedía a la multitud. Pero después de despedirlos, se fue al monte a orar. Acá lo que nos cuenta Marcos es que Jesús, inmediatamente después de multiplicar los panes y los peces y de alimentar a esta multitud, manda a sus discípulos a cruzar el mar de Galilea, a cruzar el lago, hacia la región de Betsaida. Él despide a la multitud y luego él se retira a orar. Hay pasajes paralelos que yo los animaría a leer sobre este evento. Uno de ellos está en Juan capítulo 6 y el otro está en Mateo capítulo 14. Son pasajes paralelos que nos cuentan y nos dan distintos detalles de este mismo evento. Juan, por ejemplo, nos dice que Jesús despide a sus discípulos rápidamente hacia el mar de Galilea porque la gente, al ver la multiplicación de los panes y los peces, querían hacerlo ya el rey. O sea, ven este milagro y ellos ya quieren poner a Jesús como rey. Pero una de las cosas que hemos ido viendo, capítulo tras capítulo, es que Jesús no vino para reinar en su primera venida. Él vino para morir por nosotros. Él vino como el siervo sufriente y no como el Mesías reinante. Así que Jesús manda a sus discípulos a cruzar al lago, despide a la multitud y luego él se retira a orar. Remarco que Marcos enfatiza constantemente los tiempos de oración de Jesús. Si no me equivoco es en el capítulo 1, donde se nos dice que Jesús, después de haber pasado toda la noche haciendo milagros, enseñando y expulsando demonios, cuando los discípulos quedan dormidos y se levantan en la mañanita, bien temprano, no encuentran a su maestro. ¿Dónde está su maestro? Su maestro está orando. Cuando vimos la elección de los 12, yo les conté que Lucas nos narra que Jesús, antes de elegir a los 12 apóstoles, pasa toda la noche orando. Por lo tanto, nuevamente vemos acá el énfasis de Jesús en la oración. Hay algo que se ha perdido hoy en día en la iglesia cristiana con respecto a la iglesia antigua. La iglesia antigua, a la luz del ejemplo de Jesús, ponía mucho énfasis en la oración. Hoy en día, lamentablemente, la iglesia lo que hace es cualquier cosa menos orar. Los énfasis cuando uno se reúne como iglesia van a ser distintos. Pueden ser hasta juegos, pueden ser dinámicas, pueden ser muchas cosas. Pero no se va a enfatizar lamentablemente la oración. Cuando la iglesia primitiva, a la luz de lo que enseñó Jesús, era una iglesia que ponía mucho énfasis en la oración. Porque la oración tiene poder. La oración es poderosa por a quién va dirigida. Como nosotros oramos al Dios creador del universo, al Todopoderoso, nuestras oraciones tienen poder. El Señor contesta las oraciones. Y para Jesús, imagínense, siendo Dios hecho hombre, nos deja un ejemplo bien claro de la necesidad de orar. Alguien podría decir, Jesús ha pasado todo el día activo, ha llegado, ha multiplicado los panes y los peces, ha servido a la multitud, la ha enseñado durante muchas horas y ahora obviamente toca descansar. Pero Jesús no hace eso. Jesús, al tener un día muy ajetreado, no se va a descansar, sino se va a orar. Muchos de nosotros, ante un día agitado, ajetreado, lo menos que queremos es orar. Pero Jesús veía como necesidad pasar tiempo de oración a pesar de lo ajetreado que había sido su día. Una de las cosas que trato de hacer con mi esposa, por ejemplo, es todas las noches pasar un tiempo orando. Sea el día ajetreado o no lo sea,
pasar todas las noches orando. Es como un compromiso que yo tengo con ella de orar juntos todas las noches. Una cosa saludable que aprendemos de la vida de Jesús es eso, que nosotros deberíamos poner mucho énfasis en tomar un tiempo para orar antes de irnos a dormir, antes de ya descansar para el día siguiente, pasar un tiempo de oración. Jesús lo enfatizó mucho en su vida pública. Como ejemplo para nosotros deberíamos buscar crecer en esas áreas. A Jesús no solamente lo ves orando en las mañanas, sino también lo ves orando en las noches. Por lo tanto, yo los animo esta mañana a meditar en eso. Jesús nos está mostrando un modelo claro de lo que es la oración y de la importancia y la necesidad de orar. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos esta mañana, ¿reflejo yo esta enseñanza de Jesús con su propia vida? ¿Reflejo yo a Jesús en ese énfasis y en ese entendimiento de la necesidad y la importancia de una vida de oración o no? Creo que cada uno de nosotros tiene que hacer ajustes, porque creo que no hay nadie de nosotros que pueda decir yo oro lo suficiente. Pero la idea es no ser conformistas, sino seguir creciendo y pedirle, Señor, ayúdame a crecer en mis tiempos de oración. Si yo antes oraba tal cantidad de tiempo, ayúdame a aumentar ese tiempo. Ayúdame a pasar más tiempo en oración delante de ti. Una de las cosas que me sorprende es que más adelante lo vamos a ver en Marcos, que Jesús en algún momento les pide a sus discípulos, muchachos, oren, velen, para que no caigan en tentación. Y Jesús se va a orar más adelante. Cuando regresa, Jesús los encuentra dormidos. Y Jesús les va a llamar la atención a ellos y les va a decir, ¿no han podido velar conmigo ni siquiera una hora? Vuelvo a repetir, ¿no han podido velar conmigo ni siquiera una hora? Imagínense lo que había en la mente de los discípulos. Jesús entrenó, modeló a sus discípulos en una vida de oración y no una vida de oración de, voy a orar 5 minutos, sino una vida de oración larga, una vida de oración, por así decirlo, fuerte, que tiene un deseo de pasar bastante tiempo a los pies del Señor. Obviamente es un proceso. Yo no les voy a pedir que si tú estás orando hoy en día 5 minutos, pases de 5 minutos a 1 hora. Pero la idea es que tú busques crecer en esa área. Ese es el énfasis que quiero poner para nosotros hoy. Que busquemos crecer en esa área y que no seamos cristianos conformistas. Porque mientras más oramos, primero vamos a madurar espiritualmente. Una de las cosas que también vamos a ver en Marcos, si no me equivoco, es que Jesús va a decir que cierto género de demonios no sale sino con ayuno y oración, enfatizando que nuestra fortaleza espiritual radica mucho en nuestros tiempos de oración. Uno de los discípulos de Jesús, llamado Jacobo, su medio hermano, fue alguien conocido como aquel persona que tenía rodillas de camello. Tenía rodillas de camello porque sus rodillas tenían callos por el tiempo que pasaba orando de rodillas. Por lo tanto, la iglesia primitiva entendió algo que nosotros hemos perdido: la importancia y el poder de la oración. Por lo tanto, yo los animo a tener vidas de oración fuertes, buscar crecer en ellas y animar a sus iglesias locales a tener reuniones de oración, de orar juntos como iglesia. No hacer puro evento, no hacer puras dinámicas, sino enfatizar lo que la iglesia enfatizó y lo que Jesús modeló: una vida de oración. Mi casa será llamada casa de oración, dijo el Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser discípulos que tienen una vida muy fuerte de oración. Hay más que decir al respecto, pero creo que es suficiente para esta mañana. Sigamos leyendo el pasaje. Jesús está orando, mandó a sus discípulos a cruzar el mar de Galilea. Y ahorita vamos a ver qué es lo que sucede mientras los discípulos siguen cruzando el mar de Galilea. Hay algo que sucede ahí mientras Jesús está orando y ellos cruzando, remando. Obviamente muchos de ellos son pescadores, así que tienen experiencia. Leamos los versículos 47 en adelante. Dice lo siguiente Marcos: cuando llegó la noche, la barca ya estaba a la mitad del lago y Jesús estaba en tierra solo. Pero cerca del amanecer fue hacia ellos caminando sobre las aguas, pues los vio remar con mucha dificultad porque tenían el viento en contra. Hizo el intento de pasar de largo, pero ellos, al verlo caminar sobre las aguas, pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar, pues todos lo vieron y se asustaron. Pero él enseguida habló con ellos y les dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Al subir a la barca con ellos, el viento se calmó y ellos estaban muy asombrados. Más bien, su corazón estaba endurecido y aún no habían entendido
lo de los panes. Acá nos cuenta Marcos que mientras Jesús está orando, los discípulos están remando, pero los discípulos están luchando contra el viento. Hay una tempestad. No a tal punto como la que vimos en los capítulos anteriores, donde parece que la barca se va a romper y despiertan a Jesús diciéndole: Maestro, ¿no haces nada que perecemos? Acá es diferente, acá hay una tempestad, no a ese punto, pero sí los está retrasando y ellos están que reman y reman y reman y nunca pueden llegar al otro lado. Han llegado a la mitad del mar de Galilea aproximadamente, están a la mitad de camino y ya son aproximadamente las 3 de la mañana. O sea, ellos han estado remando y remando durante mucho tiempo. ¿Qué sucede? Jesús los ve remar desde lejos y Jesús empieza a caminar sobre las aguas. O sea, Jesús empieza a caminar sobre las aguas y empieza a avanzar, pero la intención de Jesús es pasar de largo. La intención de Jesús no es ir a verlos. Pero cuando ellos ven un hombre caminando sobre las aguas, ¿qué es lo que piensan? Que es un fantasma. Y los judíos tenían, por así decirlo, tradiciones, leyendas que decían, los marineros sobre todo, aquellos que navegaban mucho, los pescadores, que si veías algo así era porque la muerte ya estaba cerca a ti. Era como si la muerte te estuviera buscando. Así que ellos dicen: ya fuimos, ya perecemos acá. Y empiezan a gritar de miedo los discípulos. Jesús se acerca y les dice: no tengan miedo, soy yo. Y luego sube a la barca y el viento se calma. Y los discípulos se quedan sorprendidos porque aún no han entendido lo de los panes y los peces, nos dice Marcos. Estaban con el corazón endurecido. Repasemos un poco lo que ha sucedido acá. Primero, los discípulos están obedeciendo a Jesús. Los discípulos han subido a la barca, están tratando de cruzar, pero les impide el viento llegar a destino. Están que reman y reman y reman y reman y no llegan. Y acá, aunque el texto realmente no nos enseña eso, sí podemos sacar como una alegoría espiritual para nosotros. ¿A qué me refiero o a cuál me estoy refiriendo? Una de las cosas que nosotros podemos ver en nuestra propia vida es que si nosotros tratamos de hacer cosas para Dios sin su presencia, sin sus fuerzas, sin su poder, vamos a ser como los discípulos que están remando contra el viento y nunca avanzan. Han llegado las 3 de la mañana o las 6 de la mañana, porque hay un rango ahí entre las 3 y 6 de la mañana, han estado remando, y si la cámara estuviera enfocada en los discípulos, en el barco, nada más en el bote, pareciera que los discípulos están remando y están trabajando duro. Pero cuando tú retrocedes la cámara, te das cuenta que no han avanzado nada. Así somos nosotros cuando queremos hacer las cosas sin la dirección y el poder de Dios. Hoy en día, lamentablemente, las iglesias se han llenado, y cuando digo las iglesias me refiero a nosotros, se han llenado de eventos, se han llenado de actividades, a tal punto de que tú vas a ver externamente a la iglesia activa. La vas haciendo muchas obras, pero esas obras van a ser obras muertas. ¿A qué me refiero con obras muertas? Obras que el Espíritu Santo no ha guiado. No es que Dios puso en el corazón de alguien hacer esto, sino es simplemente lo que se tiene que hacer. Porque así se tiene que hacer, porque las iglesias así lo hacen. Tenemos programas, tenemos esquemas, tenemos cosas que tenemos que hacer. No es que el Espíritu Santo nos está guiando, no es que nos ha puesto pasión por hacer estas cosas o que en oración nos está guiando. Es simplemente como un esquema, es como si fuera una empresa y tú ya tienes actividades que tienes que hacer y por lo tanto las haces. Pero esas actividades son actividades muertas, son en la carne, no están siendo guiadas por el Espíritu. Y cuando no son guiadas por el Espíritu, ¿qué sucede? Es como los discípulos que están remando y remando y remando, pero al final no avanzan nada. Si tú enfocas de cerca a la barca, pareciera que están haciendo mucho trabajo, pero cuando retrocedes la cámara, ves que no han avanzado nada en su travesía en el mar. Igual somos nosotros cuando caminamos en la carne con muchas actividades, pero no somos guiados por el Espíritu Santo. Es mejor detenerse y pasar un tiempo orando, buscando la dirección de Dios y qué es lo que Él quiere que tú hagas, a que te llenes de actividades que sean actividades simplemente por tu esfuerzo humano y no porque Dios te lo ha pedido. Es una cosa que tenemos que cambiar, es una cosa que tenemos que tener claro. Una de las cosas que yo me puse a meditar cuando pensaba en este concepto hace tiempo atrás, es que cuando tú lees las iglesias del Apocalipsis, las cartas que Jesús les envía a las 7 iglesias del Apocalipsis, te vas a dar cuenta que todas están activas. Hay una de las iglesias, no me acuerdo si es Esmirna o si es Sardis, creo que es Sardis, es una iglesia muy activa, pero Jesús le dice: tú tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Era una iglesia con muchos miembros, era una iglesia con muchas actividades, pero Jesús dice: tú tienes nombre de que estás viva, pero realmente estás muerta.
Pero alguien le podría decir, pero Jesús, es una iglesia llena, hay muchos miembros. Mira cómo el Señor ha multiplicado el número de asistentes en la iglesia. Mira cuánto hacen. Pero Jesús les dice, tú estás muerta. ¿Por qué? Porque estaban caminando en la carne y no en el espíritu. Un autor cristiano dijo una vez que si tú en el tiempo de los apóstoles hubieras quitado el Espíritu Santo de en medio, ellos se hubieran quedado paralizados, no hubieran sabido qué hacer. Hoy en día, si tú quitaras el Espíritu Santo, la gente seguiría haciendo lo mismo, porque la gente está acostumbrada a hacer actividades para Dios, pero no siendo guiado por Él. Y lo que vamos a hacer es como los discípulos. Aparentemente avanzamos, pero estamos estancados ahí. Es todo externo nada más. Es una aplicación que podría sacar para nosotros hoy, como una llamada de atención para cada uno de nosotros. ¿Estamos siendo guiados por el Espíritu Santo o estamos llenos de actividades en la carne? Tenemos que tener cuidado. Jesús se sube a la barca. Pero Mateo, en el capítulo 14, les digo que es un pasaje paralelo, nos cuenta algo adicional a lo que sucede cuando los discípulos están remando. Jesús pasa caminando como de largo, ellos se asustan, gritan, ¿y qué sucede? Jesús les dice, ánimo, tranquilo, soy yo, no teman. Y Pedro en ese momento salta a la escena y le dice, Señor, si eres tú, pídeme que vaya sobre ti. Pídeme que camine sobre las aguas y vaya a donde estás tú. Y Jesús le dice, bueno, Pedro, ven. Y Pedro dice que se baja de la barca y él empieza a caminar sobre las aguas. Y mientras él miraba a Jesús y avanzaba, él empezó a caminar sobre las aguas porque Jesús le había dado esa autoridad en ese momento. Pero acuérdense que hay una tempestad. La tempestad no se detiene hasta que Jesús se sube al barco o al bote. Mientras Pedro está mirando a Jesús, todo está bien, él está caminando sobre las aguas, pero de repente se distrae y empieza a mirar a los lados, empieza a mirar a la tormenta. Y cuando empieza a mirar a la tormenta se empieza a hundir. Y cuando se empieza a hundir, él clama, Señor, sálvame. Jesús viene, lo agarra de las manos y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y acá hay una aplicación hermosa para nosotros. Si nuestros ojos están puestos en Cristo, todas las tormentas que pueden estar a nuestro alrededor van a ser como nada. Vamos a poder caminar en el Espíritu, vamos a poder caminar sobre las aguas, por así decirlo. Pero cuando miramos las circunstancias, los problemas que nos rodean, es ahí donde nos hundimos. Si tienes tus ojos bien puestos en Jesús, primero no vas a estar mirando a otros para criticarlos, para ver si las cosas las hacen bien o las hacen mal. Tus ojos van a estar puestos en Jesús y tú vas a seguir caminando con Él. Pero también si hay problemas en tu vida, hay tormentas en tu vida que Dios está permitiendo, si tus ojos están puestos en Cristo, vas a estar tranquilo, vas a estar tranquila. Pero cuando miras alrededor, cuando te enfocas en la tormenta, es cuando te empiezas a hundir. Así que una meditación más esta mañana es, pongan sus ojos en Jesús, no en las personas. No pongas tus ojos en los problemas que tienes. No pongas tus ojos en las circunstancias. Yo sé que es difícil. Yo sé que cuando no tienes para comer, yo sé que cuando no tienes trabajo, yo sé que cuando no tienes distintas cosas o pasan distintas cosas difíciles en tu vida, como una enfermedad, como un problema, como un accidente, es difícil poner los ojos en Jesús. Es una realidad, pero es ahí donde tenemos que ejercitar lo que estamos conociendo mientras vamos leyendo la Escritura. ¿Qué es lo que nos enseña la Escritura? Pon tus ojos en Cristo. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Mira hacia Él. No te enfoques en el resto, ni te enfoques en las circunstancias. Enfócate en Él y el Señor te va a ayudar a ti a caminar sobre las aguas. Eso es una lección muy importante. Luego de este evento, Jesús sube con Pedro a la barca y dice que inmediatamente la tormenta se calma. Juan nos agrega que cuando Jesús se sube a la barca, los discípulos miran a los costados y se dan cuenta que ya están en la orilla. O sea, sucedió algo milagroso. Jesús sube a la barca y ya llegaron, cuando ellos estaban todavía por la mitad del camino. Eso es un milagro que el Señor hace, mostrándonos nuevamente que cuando Él está en la barca con nosotros, la cosa cambia, que cuando nosotros estamos remando solos. Pero Marcos nos cuenta un detalle importante. Nos cuenta que los discípulos no entienden muy bien lo que está pasando, porque tenían el corazón endurecido y porque ellos no habían entendido lo de los panes. ¿A qué se refiere eso? Que los discípulos con el milagro de la multiplicación de los panes debieron haber tenido más claro quién era Jesús. Jesús es Dios hecho hombre. Jesús es el verbo hecho carne, como dice el apóstol Juan. Jesús es el Señor sobre toda la creación. Él está por encima de la naturaleza, Él está por encima de las tempestades, Él está por encima de todo. Pero los discípulos aún no entendían eso. Con la multiplicación de los panes y los peces, ellos debieron haber entendido eso, pero no lo hicieron. Y dice Marcos porque su corazón estaba endurecido y no entendían aún las cosas. Acá hay una última lección y con eso termino. Lamentablemente se me acaba el tiempo y no vamos a poder terminar el capítulo 6 como tenía planeado. Pero una lección que aprendo acá y que deberíamos meditar
es que Jesús entiende nuestras limitaciones y no nos rechaza por nuestra lentitud de aprender. Jesús pudo haberles llamado la atención a sus discípulos y decirles, miren muchachos, y es el colmo, que después de la multiplicación y los panes y los peces no entiendan lo que ha pasado ahorita. ¿Saben qué? Voy a reclutar a otros discípulos. Ya ustedes ya se pasaron de la raya. O sea, no pueden ser tan brutos, pues. Jesús no les dice eso, Jesús no los trata así. Jesús es paciente con ellos. Jesús les llama hombres de poca fe. Jesús los anima, no tengan miedo. Pero en todos estos eventos, Jesús sigue siendo paciente con cada uno de ellos. Y Jesús es paciente contigo. Si tú eres lento para aprender como yo, el Señor es paciente contigo. Y el Señor te va a dar la capacidad a ti poco a poco de ir conociéndolo más. Si te caes, levántate. El Señor sabía que ibas a caer. Levántate y sigue adelante con el Señor. El Señor sabía que tú ibas a caer. Y el Señor aún así decidió venir y morir por ti. El Señor nos ama tanto que vino a este mundo sabiendo que nosotros somos sus enemigos. Sabiendo que nosotros ni siquiera lo estábamos buscando. Y aún así Él dio el primer paso y vino a morir por nosotros. Por lo tanto, si Él dio el primer paso y mostró su amor siendo Dios de sufrir en nuestro lugar, ¿cuánto más nosotros ahora en respuesta a ese amor debemos decir, ahora yo te voy a seguir, Jesús? Perdóname si caigo en el camino, perdóname si tengo ese corazón duro como los discípulos acá, perdóname si me estreso por mirar la tormenta y me empiezo a hundir. Ayúdame a crecer como discípulo, ayúdame a caminar en el Espíritu, a hacer cosas no en la carne, sino en el Espíritu, guiados por ti, no por las actividades que la gente me impone a mí, sino por lo que tú pones en mi corazón. Ayúdame a no temer en medio de la tormenta y ayúdame a conocerte cada día más y a entender lo que estás haciendo en mi vida y lo que me muestras en tu palabra. Y yo estoy seguro que el Señor va a responder con un sí a esa oración en su tiempo, porque Él es paciente con nosotros. Así que con esa meditación quería terminar esta mañana con ustedes. Gracias a los que estuvieron conectados. Si tienen alguna pregunta, algún comentario de lo que hemos leído esta mañana, los animo a dejarla en los comentarios. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.